El Canal de Navarra escribe capítulo, el de la segunda fase. Podemos anunciar que llevaremos agua de calidad a la ribera de Navarra. Lo haremos a través de 2 tuberías que se construirán de manera simultánea. Esta es la solución técnica consensuada y que ambas partes hemos entendido que era la más lógica y la que reúne más requisitos a favor. La propuesta anterior contemplaba un solo tubo, que suponía además un coste mayor, 225 millones de euros. Finalmente se ha optado por las 2 tuberías. Dice Chivite que es más económico, que supone una menor afección desde el punto de vista medioambiental y además asegura que facilita el suministro en caso de avería. La actuación mejorará la distribución y la calidad de agua para más de 70.000 navarros, además de garantizar las necesidades de agua industrial y de riego, alcanzando más de 21.000 hectáreas. Una oportunidad para contribuir a la vertebración del territorio, lo cual implicará, entre otras cosas, un desarrollo social y económico más igualitario y más equilibrado. La primera fase lleva el agua desde el embalse de Itoiz a Pitillas y ahora esta segunda, con una conducción de entre 70 y 80 kilómetros de longitud, llevará el agua desde Pitillas hasta Ablitas, cruzando los ríos Aragón, Ebro y Keiles, las Bardenas Reales y las autopistas A68 y AP68. Un proyecto que satisface a la oposición. Muy buena noticia para Navarra, una buena noticia para los que desde siempre hemos defendido el binomio Itoiz-Canal de Navarra. Creo además que la alternativa elegida, es la que defendíamos nosotros la pasada legislatura y ahora lo que vamos a hacer, queda mucho trabajo por delante, vamos a estar expectantes y vamos a exigir al Gobierno pues que cumpla plazos. La segunda fase se estima que esté lista en 5 años, en 2025. El coste que se prevé es de 220 millones de euros y esperan que parte de la financiación llegue de los fondos europeos.